Bueno, comenzamos con la resolución del examen número 4. Dice, para comprobar la resistencia de un nuevo sistema de sujeción de luminarias, se realiza una prueba al mecanismo con diferentes fuerzas como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para resolver este tipo de ejercicios, en este caso me está comentando que la sumatoria de todos los vectores me va a dar una cierta cantidad y esta cierta cantidad va a indicar la fuerza de instalación de las tres luminarias. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar esa fuerza. Saquemos el valor del vector FA. FA va a ser igual. Yo voy a trazar un vector desde donde nace. Yo trazo un plano cartesiano, pero desde donde nace el vector. Desde aquí. De aquí hacia la derecha, ¿cuántos cuadros se mueve? 1, 2 y 3 cuadros. Entonces en el eje de las X sería 3 en Y. Y en el eje de las Y, como no se va ni arriba ni hacia abajo, sería más 0 en J. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el siguiente. Saquemos el valor del vector FB. Entonces FB va a ser igual. Desde aquí nace el vector. Trazo un plano cartesiano. De aquí hacia la derecha, ¿cuántos cuadros me desplazo? 1, 2, 3 cuadros. Entonces sería 3 en Y. Y en el eje de las Y no me desplazo nada, entonces sería más 0 en J. ¿De acuerdo? Saquemos el valor del vector FC. FC va a ser igual. Como les comentaba, desde aquí nace el vector. De aquí hacia la derecha, ¿cuántos cuadros? Me muevo 1, 2 cuadros. Sería 2 en Y. Y de aquí hacia abajo, como está hacia abajo, sería menos 3 en J. Y vamos con el último. Saquemos el valor del vector FD. FD va a ser igual. Desde aquí nace el vector. De aquí hacia la derecha, ¿cuántos cuadros me desplazo? Son 3 cuadros, sería 3 en Y. Y de aquí hacia arriba me desplazo otros 3 cuadros, sería más, porque va hacia arriba, 3 en J. Lo que yo voy a hacer es sumar los vectores porque quiero la fuerza resultante. Entonces 3 más 3 son 6, 6 más 2 son 8 y 8 más 3 son 11, sería 11Y. Más menos 3 más 3, 0, 0J. Entonces me comenta el enunciado que los resultados preliminares indican la fuerza de 3 luminarias. Entonces el 11Y es de 3 luminarias. Y te pregunta aquí, ¿cuánto deberá ejercer cada luminaria? Te pregunta por una sola. Entonces, esto era de 3. Si divido por 3, obtengo la de cada una y tu respuesta es el literal C. Listo, vamos con el siguiente. Dice, desde los bordes de una mesa, dos esferas S y P salen horizontalmente y simultáneamente a una velocidad de 8 metros sobre segundos y 10 metros sobre segundos, respectivamente, y llegan al mismo nivel del suelo, como se muestra en la figura. Si el rozamiento con el aire es despreciable, es decir, en este caso no va a participar, entonces, al comparar las dos esferas, el tiempo de vuelo y la velocidad de llegada a nivel del suelo, es correcto afirmar que, primero, lo único que nos va a afectar aquí, debe habernos afectado el rozamiento con el aire, puesto que eso es lo que incumbe más a la velocidad. En este caso, como estamos hablando en el eje de las Y, ¿sí? Quiere decir que la única fuerza que nos ayuda a esto es la gravedad, que es la fuerza de atracción al centro de la Tierra. Quiere decir que la gravedad del uno y la gravedad del otro va a ser igual, independientemente de la velocidad que tenga cada uno. Entonces, la gravedad empuja las bolas hacia abajo hacia el mismo tiempo, quiere decir que ambas esferas llegan al suelo al mismo tiempo y al mismo instante. Entonces tu respuesta viene a ser el literal B. Vamos con el siguiente. En un salón de eventos se están realizando arreglos de su pista principal, como se muestra en la figura. Si los bordes de la zona sombreada deben pintarse con un color particular, ¿de cuántos metros deberán pintarse? A ver, entonces,
Yo necesito encontrar todos estos bordes, ¿sí? Todo lo que está rodeando la parte plomo. Entonces, ¿yo qué observo aquí? Lo que yo puedo observar aquí es, en este caso primero, como podemos ver lo que estoy pintando, es la mitad de una circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo observar? Puedo observar aquí la cuarta parte de una circunferencia. Y acá también tengo la cuarta parte, que si las uno son otra mitad. Es decir, que si yo uno las dos mitades, yo observo una circunferencia. Entonces, ¿cuál es el perímetro? Porque solo te pide el contorno de la circunferencia. Va a ser igual a 2 pi por radio, ¿no es cierto? Y en este caso, el radio me comenta que es 8. El perímetro de la circunferencia va a ser igual a 8, que multiplica por 2, 16 pi, ¿no es cierto? ¿Pero tengo esa respuesta? Sí, pero ¿es la correcta? No, porque nos está faltando estos dos lados. El lado de aquí, que son 8, y el lado de acá, que también son 8. Entonces 8 más 8 son 16. Sería 16 pi más 16, que son la sumatoria de los dos lados. ¿Qué puedo sacar aquí? Factor común, que sería 16. Es el término que se repite en cada uno de los subtérminos. Sería pi más 1. Entonces tu respuesta es el literal C. Listo, vamos con el siguiente. A ver, este ejercicio, esto de aquí es una secuencia numérica. ¿Qué es lo que me dice esta secuencia numérica? Durante el desarrollo de una carrera automovilística se entregaron a cada uno de los participantes una hoja de ruta. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, este 3 sobre 140. Yo voy a seguir el caminito de la carretera, ¿no? Sigo el caminito y me choco con el triángulo. ¿Qué es lo que puedo hacer para que me dé la parte de adentro del triángulo? Yo estaba con 3 sobre 140. Voy a multiplicar por la cantidad de lados que tengo acá y tiene que darme el número de adentro. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 lados. Entonces multiplicado por 3 te va a dar cuánto. 9 sobre 140. Que se dan cuenta es lo que se encuentra aquí adentro, ¿no es cierto? Ahora seguimos con el caminito. Y me voy a chocar con un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé en 9 sobre 140. Ese 9 sobre 140 debe multiplicarse por la cantidad de lados. 1, 2, 3 y 4. Multiplicado por 4. Esto va a ser igual. La mitad son 2, la mitad son 70. La mitad es 1, la mitad son 35. 9 sobre 35. Ya, y se dan cuenta que me da la parte de acá. Entonces yo sigo por acá. ¿Y ahora qué? Necesito encontrar este valor. Yo estaba en 9 sobre 35. Luego voy a chocar contra 1, 2, 3, 4, 5 lados. Esto multiplicado por 5, esto va a ser igual. La quinta 1, la quinta 7. Y te queda como respuesta 9 séptimos. Y esta es tu respuesta. Vamos con el siguiente. Me comenta o me dice, en una mesa de billar diseñada por 6 jugadores, se tiene un hexágono de forma regular, con una apotema de 8 raíz de 3, que está incrustada en una mesa circular. ¿Qué significa que está incrustada en una mesa circular? Yo tengo aquí, en este caso, un círculo, y aquí adentro se va a encontrar el hexágono regular. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede? Te está entregando el valor de la apotema. En este caso, la apotema es la línea que parte desde el punto céntrico hasta la mitad de uno de los lados, que es 8 raíz de 3, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es el diámetro. Determine el diámetro, dice. Para encontrar el diámetro yo necesito en este caso encontrar el lado del hexágono regular. Entonces recuerden, los hexágonos regulares están formados por triángulos equiláteros. Entonces yo voy a tener aquí un triángulo equilátero.
En este caso, la altura me comenta porque si yo uno los vértices forman triángulos equiláteros, ¿se recuerda? En este caso, la apotema viene a ser la altura, que es 8 raíz de 3. Ustedes saben que una característica de los hexágonos regulares, perdón, de los triángulos equiláteros, es que en este caso la suma de los tres ángulos internos tiene que ser 180. Y como son iguales, de cada lado vale 60. Entonces, si esto vale 60, esto vale 90, esto vale 30. Entonces yo ocupo el triángulo pitagórico que ustedes conocen. Si aquí vale 8 raíz de 3, en el ángulo de 60 y 90 va el número, pero sin la raíz de 3, 8. Y aquí iría el doble, que sería 16. Con eso me doy cuenta que ya tengo el lado. Entonces, como ya tengo el lado del hexágono es 16. Es decir, el radio del hexágono es 16. Tú sabes que el diámetro son 2 veces el radio. Entonces el diámetro va a ser igual a 32. 16 que multiplica por 2. Y esa es tu respuesta. Listo, vamos con el siguiente. Me dice, un centro, el centro de un patio está decorado con un mosaico. Ya, entonces, verán, me comenta, en este caso, que yo tengo un cuadrado, cuya diagonal mide raíz de 2 sobre 2. Entonces yo tengo un triángulo pitagórico de 45, 90 y 45. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese triángulo? Si tengo 1, 1, 1 raíz de 2, 2, 2, 2 raíz de 2, en este caso tengo un medio, un medio, un medio raíz de 2. Entonces, ahora he descubierto que el lado va a ser igual a un medio. Te pide el perímetro. El perímetro únicamente es de contorno. Entonces sumemos. Tengo un lado, dos lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Como son 28 lados, puedo sumar 28 veces un medio o multiplico 28 por un medio para sacar el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual, la mitad es 1, la mitad son 14 y tu respuesta en el examen fue 14. Y se acabó. Vamos con el siguiente. A ver. El siguiente me dice, la cantidad de agua que se desperdicia al dejar cerrado un grifo sigue una progresión aritmética. Si la primera hora, listo, A sub 1 va a ser igual a 10 litros, dice. Y se conoce que al finalizar la quinta hora se ha desperdiciado, listo, entonces N va a ser igual a 5 y la sumatoria total que se ha desperdiciado hasta esa hora es de 150, me comenta. Determine la cantidad de agua que se desperdiciará en la última hora. Listo, entonces yo tengo una pequeña fórmula para la sumatoria de la progresión geométrica. Sn va a ser igual a A1 más A sub n que multiplica por n y todo esto sobre 2. Reemplazando mis datos, ¿cómo me quedaría? 150 va a ser igual a 10 más A sub n, que no conozco, multiplicado por 5 y dividido para 2. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar. 2 que multiplica por 150, 300. 300 va a ser igual, propiedad distributiva. 5 que multiplica por 10, 50. Más 5 que multiplica por AN me quedaría... me quedaría 5AN. Esto está sumando, pasaría a restar. 300 menos 50 te va a quedar 250. 250 va a ser igual a 5AN. La quinta 1, la quinta son 50. Entonces el valor de A sub n, es decir, a la quinta hora, tú tenías 50. Y esa es tu respuesta.
Vamos con el siguiente. Una empresa ha decidido instalar un sistema de banda de transporte. Entonces lo que yo hacía aquí era trazar un plano cartesiano. Me comenta el enunciado, dice, existe un tramo inclinado cuyo inicio está a 4 metros de altura. Aquí, a los 4 metros, se encuentra el primer tramo, ¿de acuerdo? De aquí, de ese punto, se encuentra hacia la derecha, entonces de aquí me voy hacia la derecha 6, ¿no es cierto? Pero la parte superior, es decir, la parte de arriba, se encuentra a una altura de 7. Entonces, yo sé que aquí vale 4. Entonces, ¿que aquí cuánto valdría? Valdría 3, ¿no es cierto? Lo que te pide es sacar la pendiente. En este caso, la pendiente viene a ser todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos una fórmula que nos dice, la pendiente va a ser igual a y sobre x. El valor de y, ¿cuánto vale la pendiente? Únicamente este valor de aquí hasta acá. Vale 3. Sobre, ¿cuánto vale el valor de las x? De aquí hasta acá vale 6. Solo me fijo en la pendiente. Entonces sería 3 sobre 6, tercera 1, tercera 2. Y te queda como respuesta 1/2. Listo, vamos con la siguiente. Ya, entonces para resolver este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que hacíamos? Solamente multiplicamos el 0,6 por el 30, ¿de acuerdo? Me quedaría como m va a ser igual a 0,6 por 30, 1,8t, más 0,6 que multiplica por 1000 va a ser igual a 60. Tú sabes que la fórmula de la ecuación de la recta y va a ser igual a la pendiente que multiplica por x más una constante. En este caso, la pendiente, ¿qué es lo que me da? La pendiente siempre me va a otorgar cuánto va a estar cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la pendiente va a ser de 1,8. Entonces, lo que te pide tu respuesta es el literal B. Vamos con el siguiente. A ver. El tiempo t en segundos que se demora una máquina en coser y en hacer 2 puntadas está dado por la siguiente expresión. A ver, entonces, lo que yo necesito es encontrar una respuesta de esto. Primero, acordémonos de las propiedades, ¿no? Yo tengo una propiedad que me dice que el logaritmo de a y b es igual a x. ¿Esto es igual a cuánto? Va a ser igual al valor de a elevado a la x y todo esto va a ser igual a b. Este aquí es una propiedad. Reemplazando, este aquí sería el valor de a, esto es x y esto sería b, ¿no es cierto? Reemplazando, ¿cómo me quedaría? El valor de a es t menos 2. Y entonces me quedaría t menos 2 elevado a la x, que en este caso es x es 2, va a ser igual a t al cuadrado más 3t menos 7. Entonces rompamos ese paréntesis. ¿Cómo me quedaría? El primero al cuadrado, t al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 4t, más el segundo al cuadrado, 4. Va a ser igual a t al cuadrado más 3t menos 7. T al cuadrado con t al cuadrado se va, porque está sumando, pasa a restar. Mandemos este 4t hacia la derecha y el 7 hacia la izquierda. Entonces 7 más 4 te va a dar 11. 11 va a ser igual. Este 4 está restando, pasa a sumar. 4 más 3 te va a dar 7. 7t. Y el valor de t va a ser igual a 11 sobre 7. Y esa es tu respuesta, 11 séptimos. Vamos por otro. Me dice que soluciones de esta ecuación. Como tengo el logaritmo a la izquierda y tengo el logaritmo a la derecha, se elimina. Y te quedaría t menos 5 va a ser igual a 7 menos t. Entonces, ¿qué tal si a las t les mandamos hacia la izquierda? Este está restando, pasa a sumar t más t, 2t. 2t va a ser igual. Este 5 está restando, pasa a sumar 5 más 7 a 12. Entonces el valor de t va a ser igual a 6.
Entonces tu respuesta es 6. Vamos con el otro. Dice, una revista realiza una encuesta sobre el tipo de música que las personas prefieren. Entre las opciones está música clásica. A ver, este temita se llama teorema de Bayes. Entonces yo siempre parto desde un pequeño punto. En este caso tengo tres opciones, es decir, tengo tres ramos. Tengo la música clásica, tengo, ¿qué más? El rock y tengo el reggae, ¿no es cierto? Me dice, del 20% de encuestados que prefirió la música clásica, listo. Entonces 20% son música clásica. Un 70% es adulta. Entonces yo tengo dos formas diferentes de expresarme aquí. Adultos y jóvenes. Adultos y jóvenes. Me comenta que el 70% es adulto. Y recuerden que la suma de las dos ramas siempre tiene que darme 100. Entonces, si arriba está 70, abajo debería estar ¿cuánto? 30. Ya. Del 50% de encuestados que se inclinó por el reggae, entonces reggae es de 50. Igual tendría dos patitas acá, que sean adultos y los jóvenes. Ya, del 50% de encuestados que se inclinó por el reggae, un 70% corresponde a jóvenes. Entonces jóvenes son el 70%. Quiere decir que adultos sería el 30%. Entonces, pero aquí falta algo, ¿no? Los de rock. Yo les había comentado que la suma de todas las ramas tiene que darte 100. Entonces, yo tengo aquí 50 más 20 son 70. 70, ¿cuánto falta para llegar a 100? 30. Entonces aquí rock sería 30. Igual, adultos y jóvenes. Ya finalmente, de las personas encuestadas que prefieren el rock, un 20% es adulta. Si 20% es adulta, quiere decir que 80% es joven. Y te dice, si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea joven y que escuche música clásica? Listo. Entonces, veamos, ustedes recuerdan que la probabilidad va a ser igual a casos favorables sobre los casos totales. Casos favorables te dice que música clásica y joven. Música clásica y que sea joven. Entonces, caso favorable sería 20 que multiplica por 30 sobre. Yo voy a ocupar todo lo que tenga joven. 20 que multiplica por 30 más 30 que multiplica por 80 más 50 que multiplica por 70. Ya, entonces ¿cómo me quedaría esto? 2 por 3 son 6, son 600. Sobre 600 más 8 por 3, 24. Y dos ceros que llevo, 2400. Más 5 por 7 son 35. Y dos ceros que llevo, 3500. Esto va a ser igual a los 600 sobre los 6500. Dos ceros y te queda como respuesta 6 sobre 65. Listo, vamos con el siguiente, que en este caso la respuesta sería literal C. Ya, me dice, en un videojuego de carreras, cada jugador debe elegir dos personajes de un total de 5 posibles. N va a ser igual a 5 y R va a ser igual a 2. Si dos amigos se enfrentan en el videojuego, ¿de cuántas maneras diferentes puede cada uno? Como te diga cada uno, solamente saco una variación. En este caso, si es que es variación, o si fuera combinación, una combinación. Dice, los personajes de esta carrera. Considere que todos los personajes pueden ser elegidos por cada jugador en un orden determinado. Como tiene un orden determinado, es una variación. ¿Por qué no es una permutación? Porque la permutación es 5 de a 5, tienen que ingresar todos los elementos. Entonces me quedaría variación 5 de a 2. El de abajo me otorga el número de casillas, que son 2. Entonces arriba es 5 y 4. Y 5 que multiplica por 4 te va a dar 20.
Listo, vamos con otro. Por su cumpleaños, a Julio le regalaron 9 juguetes, en los cuales se repite 6 veces cada uno y el otro se repite 3 veces. A ver, entonces, ¿están ingresando todos los elementos? Sí, están ingresando 9 de 9. Primera condición, entonces por ahí es permutación. Segundo, ¿se están repitiendo elementos? Sí, entonces voy a ocupar la permutación, pero con repetición. Me quedaría 9 factorial sobre. El uno se repite 6 veces, 6 factorial, y el otro 3 veces, 3 factorial. Me quedaría 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial por 3 por 2 y por 1. 6 con 6 se va. Tercera 1, tercera 3. La mitad es 1, la mitad son 4. Yo sé que 7 por 3 es 21 y 21 por 4 te va a dar 84. Entonces tu respuesta es 84. Para el diseño de una disipadora de calor se utilizan 10 placas. Listo. N va a ser igual a 10. 3 de las cuales se encuentran montadas como muestra la figura. Si el área de la primera placa, entonces A sub 1 va a ser igual a 1. Ya, y cada uno de los siguientes aumenta el 25%. Recuerda, tú estás trabajando al 100%, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás trabajando al 100%, cuando te aumentan el 25%, ¿qué sucede? Tú ya no tendrías 100%, tendrías 125%, ¿no es cierto? Entonces, como tendrías de 125%, vamos a colocarlo acá. La razón, porque esto es una progresión geométrica, sería de 125 sobre 100, ¿no es cierto? Pero, para poner un poquito esto más simplificado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poner un poco más simplificado sería la 25ava 5 y la 25ava 4. Entonces la razón es de 5 sobre 4. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo esos datos. ¿Tengo algún otro dato más? No. Ya con esos datos podríamos encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué fórmula vamos a ocupar? La fórmula de la progresión geométrica, pero cuando yo conozco en este caso, o tengo la sumatoria, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa fórmula? Me dice que Sn va a ser igual a A sub 1 que multiplica por R elevado a la n menos A sub 1 sobre, perdón, aquí es A sub n, A sub n, ya sobre R menos 1. Entonces yo voy a reemplazar los datos. Ya, reemplazando los datos, no estoy bien, A sub 1 más. Ya, a ver, yo voy a reemplazar los datos. Entonces, reemplazando los datos, ¿cómo me quedaría? Sn, que es lo que no conozco, va a ser igual a A sub 1, que es 1, que multiplica por la razón, que es 5 cuartos. Todo esto está elevado a la n, que n vale 10. Y esto menos el valor de A sub 1, que es 1. Y dividido para 5 cuartos menos 1, que es la razón menos 1. Entonces me quedaría que Sn va a ser igual. 1 por 5 cuartos elevado a la 10, pues lo mismo, ¿no? 5 cuartos elevado a la 10. Menos 1. Dividido para 5 cuartos menos 1 te va a dar ¿cuánto? 4 cuartos. Entonces resolviendo esta operación de aquí, te va a dar un cuarto. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto al final? Este 4 está dividiendo. Pasaría a multiplicar. Me quedaría a 4 que multiplica por los 5 cuartos elevado a la 10 menos 1. Recuerda que el 4 siempre está sobre 1, así que no hay ningún problema. Y tu respuesta es el literal C. Listo, vamos con el siguiente. Ya. Este ya lo hemos hecho 1001 veces.
Les explicaba que hay dos formas de resolver. La primera forma, la que no me gusta que lo hagan y no me gustaría que lo hicieran, pero si es que mismo ya no se acuerdan, pues bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, identifiquemos, ¿no? Me cuenta que el primer puntito dice la instalación del primer anillo cuesta 437. A sub 1, a sub 1 va a ser igual a 437. El segundo, por ser de menor tamaño, 414. Entonces, de 437 a 414 hay una diferencia de menos 23. Ya, y me comenta que la sumatoria, es decir, Sn va a ser igual a 4370. 4370, ¿no es cierto? Ahora, hay una forma que no me gusta que lo hagan, como les comentaba, que es lo que saben hacer algunos compañeros. ¿Por qué no me gusta que lo hagan? Porque es algo bobo, o sea, no tiene sentido. Sí, no te va a salir, digamos, la respuesta. En el 16 te va a coincidir, no es que te sale, te va a coincidir. Y en el 17, que es lo mismo, no te va a salir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hacen mis compañeros? Les explico esto por si acaso. Lo que ellos hacen es 437, lo dividen para la diferencia que es 23 y les da 19. Y mágicamente les da la respuesta. Y siempre funciona, dicen, pero tendrán cuidado, de preferencia no. Entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar yo aquí? Voy a ocupar una pequeña fórmula, la de la sumatoria. Sn va a ser igual a 2 que multiplica por a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia, y esto por n, y todo esto dividido para 2. Entonces, reemplazando los datos, ¿cómo me quedaría? 4370 va a ser igual a 2 que multiplica por 437 más n menos 1 multiplicado por menos 23, y esto multiplicado por n. Todo esto dividido para 2. Este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. 4370 multiplicado por 2 te va a dar, son 4, son 8, 8 son 7, son 4, ya, 8740. Esto va a ser igual a 437 multiplicado por 2, 874. Menos, ¿por qué menos? Porque menos que multiplica por más te va a dar menos. Menos 23n, y el otro sería más, ¿no? Menos por menos más 23. Todo esto multiplicado por n. ¿Cómo me quedaría esto entonces? 8740 va a ser igual. De una vez multiplicamos, ¿no?, el valor de n por cada uno de ellos. Me quedaría 874n menos 23n elevado al cuadrado más 23n. Entonces, ya acomodando esta ecuación, ¿cómo me quedaría? Menos 23n elevado al cuadrado más, sumemos estos dos valores, 874 más 23 te va a dar 800, son 7, 8, 9, 97. Más 897n menos, ¿por qué menos? Porque está restando, pasa a sumar. 8740. Esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Yo les había comentado que cuando tengo un número al lado de una incógnita elevado al cuadrado, yo siempre voy a dividir todo para ese número, para que se elimine. Entonces divido para menos 23, divido para menos 23, divido para menos 23, y el 0 también lo dividiría para menos 23, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Tú te vas, n elevado al cuadrado más, que multiplica por menos, te quedaría menos, ¿no es cierto? Entonces te quedaría menos. Te quedaría menos 897 dividido para menos 23, te va a quedar menos 39n. El otro, menos por menos, te va a dar más. 8740 dividido para menos 23 te va a quedar más 380, y esto va a ser igual a 0. Ocupo un poco de factoreo. Tengo n
tengo n. ¿Con qué empieza? Con menos. Menos por más, menos. Necesito dos números que multiplicados me den 380 y que la suma me dé 39, que es 19 y es 20. Entonces, n1 va a ser igual a 19 y n2 va a ser igual a 20. Que la respuesta que te marca correcta en el examen es 19. Vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio es prácticamente similar. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la misma forma. Nos comenta que el primer valor, es decir, a sub 1, en este caso es de 6 segundos. Como puedo ver, entre 9 y 12, ¿qué pasaría? La razón es de 3. Entonces, la diferencia, porque es aritmética, va a ser igual a 3. Se le va sumando 3, 3, 3, 3. Te está entregando la sumatoria, que son 690. Sn va a ser igual a 690. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Te pregunta por la letra n. Entonces, ¿qué ecuación voy a poder ocupar aquí? La misma de arriba. Sn va a ser igual a 2 que multiplica por a sub 1 más n menos 1 que multiplica por la diferencia, esto por n dividido para 2. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. Sn me dice que son 690. 690 va a ser igual. Abro paréntesis, 2 que multiplica. ¿Cuánto vale a sub 1? A sub 1 vale 6. Más n menos 1 que multiplica por la diferencia, que en este caso es 3, multiplicado por n. Y todo esto dividido para 2, ¿no es cierto? Este 2 está dividiendo. Pasaría a multiplicar. 690 multiplicado por 2 te va a dar ¿cuánto? 1380. 1380 va a ser igual a 6 por 2, 12. Más 3 por n, 3n. Y 3 por menos 1 te va a quedar menos 3. Y esto multiplicado por n. Me quedaría 1380 va a ser igual. Multiplicamos la n por toditos. Me quedaría 12n más 3n elevado al cuadrado menos 3n. Entonces, acomodando de una vez la ecuación, ¿cómo me quedaría? 3n elevado al cuadrado más, yo tenía 12, pero acá le restan 3, te quedaría 12 menos 3, 9n, eso está sumando, pasaría a restar, menos 1380 va a ser igual a 0. Yo les había comentado que cuando yo tengo, en este caso, un número al lado de una incógnita al cuadrado, yo divido todo para ese número, ¿no? Divido para 3, divido para 3, divido para 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos por la parte de acá. Ya, me quedaría de la siguiente forma. N elevado al cuadrado más 9 dividido para 3 te va a dar 3n. Menos 1380 dividido para 3 te va a dar 460. 460 va a ser igual a 0. Entonces, yo ocupo un poco de factoreo. Tengo n y tengo n. Que si no empieza, más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 460 y la diferencia me dé 3, 23 y 20. Entonces n1 va a ser igual a menos 23 y n2 va a ser igual a 20. Que tu respuesta es 20 por tener preferencia por ser un número positivo. Vamos con el siguiente. Dice, en la remodelación de una vitrina de un local comercial se colocan 4 reflectores, de manera que en la ubicación
y el color de los focos crean diferentes efectos visuales sobre la vitrina. Dice, si se dispone 4 focos verdes, 4 amarillos, 4 azules, determine el número de formas posibles en las cuales puedes colocar los focos para crear los efectos requeridos. Entonces, tú siempre vas a trabajar con lo que te pide focos. ¿Cuántos focos tienes? ¿Cuántos colores tienes? Tengo uno amarillo, tengo uno verde y tengo uno azul. Entonces, N va a ser igual a 3. Y R en grupos de A4. ¿En grupos de a cuánto? En grupos de A4. ¿Por qué razón? Porque tengo 1, 2, 3, 4 luminarias. O, mejor dicho, es esto. Porque tengo en este caso 4. Puedo colocar 4 formas distintas, ¿no? Entonces R va a ser igual a 4. La única fórmula en la cual R puede superar a N es la variación con repetición, que es N elevado a la R, que te quedaría 3 elevado a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27 y 27 por 3 son 81. Entonces te va a dar 81. A ver, número 19. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Cogíamos los puntos de optimización y reemplazábamos en la función objetivo. Yo cogí estos puntos, que es el número 4,5, 1,3, 8,2, 9,4 y 1 que tengo por acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a reemplazar estos puntos. Por ejemplo, reemplacemos 1. Reemplacemos 1,3. Me quedaría 1,3. Cuando x vale 1 y cuando y vale 3. Me quedaría 4 que multiplica. ¿Cuánto vale x? 1. Más, ¿cuánto valía y? 3. Sería 9 que multiplica por 3. Entonces, esto va a ser igual a 4 por 1 son 4. 9 por 3 son 27. Más. Entonces, esto va a ser igual a 27 más 4. Te va a quedar 31. Pero ahora, veamos qué te dice el enunciado. Considerando las restricciones, determine la ganancia mínima. Y en este caso, cuando nos ponimos a resolver todos los demás puntos, nos dimos cuenta que la ganancia mínima fue con 21. Entonces tú vas a reemplazar todos los puntos de optimización así de esta manera para ver cuál es el número más pequeño. Entonces tu respuesta era 21. Vamos con el siguiente. Dice, en un restaurante se venden almuerzos que incluyen plato fuerte y bebida. Como platos fuertes tengo filete de res y pescado, y las bebidas son jugo de tomate y jugo de mora. Te está entregando que la probabilidad de que ordene filete de res y jugo de mora. Entonces, filete de res y jugo de mora. La probabilidad combinada es de 3 sobre 50. Recuerden que para unir la probabilidad de objetos diferentes, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicamos, ¿no es cierto? Te comenta también que la probabilidad de tomar un jugo de tomate es del 70%. Sería, jugo de tomate es el 70%. ¿Qué significa? Que jugo de mora es el 30%, completando los 100%. Entonces, reemplazando aquí, porque te dice cuál es la probabilidad de que coja filete de res. Filete de res, ¿cuánto sería? Filete de res que multiplica. Jugo de mora, yo ya tengo ese valor, era el 30%. ¿Cómo se representa esa fracción? 30 sobre 100, que va a ser igual a 3 sobre 50. Entonces, filete de res va a ser igual a 3 que multiplica por 100 dividido a 30 que multiplica por 50. 50 va 1, 50 va 2. Tercera 1, la tercera son 10. La mitad es 1, la mitad son 5. Entonces te queda como respuesta un quinto. Ya te dice, con base en la tabla, ¿qué carrera tiene menor dispersión de sus datos? Yo me fijo en la varianza y el valor más pequeño es 1,3. Como es el valor más pequeño, tu respuesta es la educación básica. ¿Y se acabó? Número 22.
Manuel realiza una manualidad para su novia, donde en ese caso trabaja con 6 clavos, n va a ser igual a 6. Y R te dice que es cuadriláteros. Cuadriláteros son figuras de 4 lados, sería 4. En este caso, como les comentaba, yo tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Si el punto de aquí lo cambio acá y el de aquí lo cambio acá, ¿da lo mismo? Pues sí, va a cumplir la misma orden. Como cumple la misma función, no hay ningún problema. Entonces sería una combinación, no importa el orden. 6 de 4. El de abajo me da el número de las casillas, son 4 casillas. Arriba sería 6, 5, 4, 3. Y abajo 4, 3, 2 y 1. 4, 3, 4, 3 se va, la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 son 3 y 3 por 5 son 15. Entonces tu respuesta ha sido 15. Listo, vamos con el otro. Este ejercicio aquí tiene un pequeño error. Que aquí está cambiando el signo. Y se repite 2 veces. Aquí era menos. Y te queda la respuesta 11 septios. Entonces eso para aclararles nomás. Vamos con el otro. En una fábrica el costo de producción de una silla es de $20 y el costo de venta es de $30. Como les había comentado, si es que tú vendes algo a $30 y te costó hacerlo $20, ¿cuánto estás ganando? Tú estás ganando $10 por cada silla que vendas. Entonces sería 10x. Y te dice, no cerrará si sus ganancias, o sea, lo que acabamos de sacar, el 10x, superan. Entonces eso tiene que ser mayor que los 800. 0 con 0 se va, x tiene que ser mayor a 80. Y un número mayor a 80 es 81. Uy. Vamos con el siguiente. Me comenta, un turista realiza un viaje a Ecuador. Si su primer día gasta, entonces A sub 1 va a ser igual a 120. A medida que avanza su recorrido, decide ahorrar cierta cantidad de dinero diariamente para los gastos. Si su visita dura 30 días, entonces N va a ser igual a 30. Y lo que ha gastado es de 2.295. ¿Cuánto gastó el último día? Entonces tengo otra fórmula aquí, pues si la sumatoria SN va a ser igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n dividido para 2, por relación aritmética. Esto me quedaría 2.295 va a ser igual a sub 1, que es 120, más el valor de a sub n, que multiplica por n, que vale 30, y todo esto dividido para 2. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer aquí en este caso es simplificar. La mitad es 1, la mitad son 15. Entonces me quedaría como 2.295 va a ser igual. Este 15 lo voy a multiplicar. 15 que multiplica por 120 me va a dar 1.800. Entonces sería 1.800 más 15 que multiplica por n, 15n. Despejando el valor de 15n. 15n va a ser igual a los, recuerden que se está sumando, pasaría a restar, ¿no es cierto? Entonces me quedaría los 2.295 menos los 1.800, que eso me va a dar 495. 495. Entonces serían los 2.900 menos los 1.800, 495. N va a ser igual a 495 dividido para 15. Y 495 dividido para 15 te queda como respuesta 33. ¿Y se acabó? Ya, vamos con este. Ya, un ingeniero eléctrico ya está colocándola según la siguiente. Te pide el punto más alto. Como te pide este tipo de ejercicios, profundidad o altura, tú necesitas el vértice de la parábola. Y en este caso, el vértice de la parábola, ¿cuánto es? ¿Cómo se saca? Se encuentra derivando. Entonces, para derivar, primero es igual a 0, ¿no es cierto? Sería 0 va a ser igual. La derivada de x al cuadrado sobre 4 te va a quedar
menos 2x sobre 4 más 3. ¿Sí? Es la derivada. La mitad es 1, la mitad son 2. Entonces, profe, lo que está restando pasa a sumar. X sobre 2 va a ser igual a 3 y x va a ser igual a 2 por 3, 6. ¿Pero esa es mi respuesta? No, porque eso es x. Lo que necesito es y. Entonces, h de x, que es y, va a ser igual a menos 6 elevado al cuadrado sobre 4, más 3 que multiplica por 6, todo esto más 3. Esto va a ser igual. 6 por 6, 36, menos 36 dividido para 4, más 6 por 3 son 18, más 3. Cuarta 1, cuarta 9. Esto te va a quedar menos 9, más 18 más 3, 21. Entonces, 21 menos 9 te va a quedar 12. Ahora, ¿esta es mi respuesta? Pues sí. ¿Recuerdan que aquí hablamos una vez acerca de los 3 metros? Ya, aquí surge algo más. Lo que pasa es que la parábola no se está abriendo de abajo para arriba. Es decir, se está abriendo de esta forma. Así se abre la parábola. Y justo en este corte de aquí, está pegando en el 3. Entonces, de aquí en adelante, consta en 3. ¿Qué quiere decir? La altura de aquí que acabo de sacar de aquí hasta acá, estaría bien, ya está tomado el 3 dentro de eso. Como ya está tomado, tu respuesta es 12. Entonces, es por cómo se abre la parábola. Ya, vamos con el siguiente. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que reemplazar en este caso este valor de C, reemplazarlo en este valor de C. Entonces me queda 30 va a ser menor o igual. ¿Cuánto vale la letra C? Vale 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Va a ser menor o igual a 40, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacíamos de ahí? Cuando me estorbaba algo, yo iba a quitarlo. Por ejemplo, me está estorbando esta parte de aquí, los 5 novenos. ¿Qué tal si multiplico todo por los 9 quintos? ¿Cómo me quedaría? 30 dividido para 5 a 6. ¿Y 9 por 6? ¿Cuánto me da 9 por 6? 9 que multiplica por 6 me va a dar 54. Entonces me quedaría 54 va a ser menor o igual. Esto se eliminó, entonces me quedaría Fahrenheit menos 32. Va a ser menor o igual. Este 40 dividido para 5 te va a quedar ¿cuánto? 40 dividido para 5 te queda a 8. Y 8 que multiplica por 9, entonces el 9 que multiplica por 8 te va a dar 72. Ahora, ¿qué más me está estorbando? Me está estorbando ese 32. Entonces, ¿qué tal si a todo yo le voy a sumar 32? Me quedaría 54 más 32 son 5, 6, 7, 8, 86. 86 va a ser menor a Fahrenheit, este 32 ya se elimina. Menor o igual que 72 más 32 te va a quedar 104. Y esa es tu respuesta. Listo, vamos con el siguiente. Una persona se compromete a pintar varias bodegas. Ya, entonces lo que te dice el enunciado es que tú pintas una bodega y los 3 quintos de otra. ¿Sí? Este es un número mixto. Un entero, 3 quintos. ¿Cómo se transforma un número mixto en un número fraccionario normal? Tú coges, multiplicas el 1 por el 5. 1 por 5, 5. Y le sumas el 3. 5 más 3, 8. Sería 8. Y mantienes el denominador. 8 quintos. Entonces me queda que los 8 quintos va a ser igual al logaritmo en base 32 de x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo una propiedad que me comenta o me dice que cuando yo tengo un exponente lo puedo mandar al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría como 8 sobre 5 va a ser igual a 2 que multiplica por el logaritmo en base 32
de x elevado a la nada, porque ya lo mandamos a la izquierda. La mitad es 1, la mitad son 4, ¿de acuerdo? Me quedaría los 4 quintos va a ser igual al logaritmo en base 32 de x. Ahora, ¿se acuerdan que rato les explicaba o les comentaba acerca de una propiedad que me decía que si yo tengo el logaritmo en base a de b va a ser igual a x? ¿Se acuerdan? Esto va a ser igual a elevado a la x, que va a ser igual a b, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esos datos, veamos que tengo esos datos. Yo tengo el valor de a, sí, aquí está el valor de a. Tengo el valor de x, tengo el valor de x, tengo el valor de b, no, pero lo puedo encontrar. Entonces, saquemos eso. ¿Cómo me quedaría? Reemplazando, el valor de a, ¿cuánto es? 32. 32 elevado a la 4 quintos. A la 4 quintos. Esto va a ser igual a x, que es la b. Yo sé que 32 elevado a la 4 quintos, ¿cómo me quedaría? En vez de poner 32, dejemos esto en base 2. 32, ¿cómo sería? 2 por 2, 4 por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, sería 2 a la 5. Me quedaría 2 elevado a la 5 y todo esto elevado a la 4 quintos. Y esto va a ser igual a x. Cuando yo tengo una escalera de exponentes, ¿sí? Es decir, un exponente elevado a otro exponente, ¿qué es lo que hacía? Se multiplicaba. 5 multiplicado por 5 cuartos, ¿qué pasaría aquí? Se eliminaría, ¿sí? Se eliminaría este 5 con este 5 y te quedaría, por acá vamos, 2 elevado a la cuarta va a ser igual a x. Entonces x va a ser igual, 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 por 2 son 4, por 2 son 8 y por 2 son 16. Entonces la respuesta aquí sería 16. Entonces, logaritmo en sí no es tan complicado. Lo complicado aquí sería aprenderte las fórmulas. Si es que no te sabes las propiedades hasta ahora, procura aprendértelas, ¿no? No hay mucho tiempo. Vamos con el siguiente. Ya. Entonces, me está dando una ecuación y te está preguntando la altura. Como te está preguntando la altura, tengo que derivar directamente. Entonces, si voy a sacar la derivada de esto, sería 0 va a ser igual. La derivada de 4x es 4. Menos la derivada de un medio x al cuadrado viene a ser 2x sobre 2, que tú y tú te vas. Entonces te quedaría x, lo que está restando pasa a sumar, va a ser igual a 4. Si x vale 4, ¿esa es mi respuesta? No. Aparte que no la tengo, no, porque necesito el valor de las y. Reemplazando el 4 en esta ecuación, me quedaría y va a ser igual a 4 que multiplica por 4 menos un medio de 4 elevado al cuadrado. Y va a ser igual 4 por 4, 16, menos 4 por 4, un medio que multiplica por 16. La mitad es 1, la mitad son 8. Y va a ser igual a 16 menos 8. Entonces y va a ser igual a 8. Es decir que la altura de aquí hasta acá mide 8. ¿Pero tengo la respuesta 8? Sí. ¿Pero es la correcta? No. Porque yo quiero saber la distancia desde la parte de abajo del letrero hasta la parte de acá, esta altura. Me dice que esta soga, el enunciado tiene 1 metro de alto. Perdón, la cadena tiene 2 metros de largo, sería 2. El letrero tiene 1, entonces de los 8 ya he ocupado aquí ¿cuántos? 3. Quiere decir que ¿cuánto me quedaría en esta altura? 5, porque 5 más 3 son 8. Entonces tu respuesta sería 5. Vamos con el siguiente. El gerente de una microempresa dedicada a la producción de botas debe elaborar un informe sobre el comportamiento de la utilidad mediante el uso de una gráfica. Si te está dando la gráfica, te está dando las raíces, yo puedo encontrar la ecuación de la parábola, pues sí. Yo voy a ocupar factoreo, si ustedes se acuerdan. Cogía la x, cogía la x. Y siempre cojo el valor contrario. Profe, aquí dice menos 3, yo cojo más 3. Si que te dice 3 positivo, cojo menos 3. Y esta es tu ecuación de la parábola. No necesito resolver un poco más porque no voy a ocupar eso. Me dice hasta el cuarto año. Entonces me dice que reemplaces para ver cuándo x vale 4, cuánto vale y. Me queda y va a ser igual a 4 más 3, que multiplica por 4 menos 3. Y va a ser 4 más 3, ¿cuánto es?
4 más 3 te va a dar 7, que multiplica por 4 menos 3, que multiplica por 1. Esto te va a dar 7. Y te das cuenta, dice que las ganancias están en miles de dólares. Entonces 7 que multiplica por 1000 te va a dar los 7000 que tienes como respuesta. Vamos con el siguiente. Ya. A ver, entonces, lo que te pide es el perímetro de toda esta figura. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Y aquí en esta gráfica te señala que esta parte de aquí, vamos con otro color, me dice que esta parte de aquí vale 5,2 y la parte de acá también valdría 5,2. Es decir que todo esto va a valer 10,4, ¿no es cierto? Yo voy a dibujar el mismo hexágono por acá. Listo, ahora yo me percato o me doy cuenta en este caso, ¿sí? Que si yo desplazo esta línea de aquí hasta acá abajo, no va a pasar nada, se va a formar un triángulo equilátero. Entonces voy a formar este triángulo equilátero, cuyo lado mide 10,4, 10,4 y aquí mide 10,4. Hasta ahí el perímetro va a ser igual a ¿cuánto? 10,4 más 10,4 más 10,4 te va a dar ¿cuánto? Te va a dar 31,2. Entonces el perímetro solamente de la parte azul que tengo por acá es de 31,2. Va a ser de 31,2. ¿Cómo lo saqué? Sumando 10,4 más 10,4 más 10,4. Ahora, me dice que se circunscribe 12 metros. Es decir, que el diámetro es 12. ¿Cuánto medía el radio? El radio va a ser igual a 6. Como está circunscrita, quiere decir que el radio es lo mismo que el lado. Entonces, cada lado mide 6. Esto vale 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 6. 6 por 6 son 36. Más el 6 que tengo aquí sería ¿cuánto? 42. Entonces, si sumo eso, porque ya tengo la sumatoria de todos los lados, ¿no? Este lado de aquí, el de acá, el de acá, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá. Te quedaría 42 más 31 son 4, 5, 6, 7, son 2 y 1 son 3, 73,2. Entonces tu respuesta viene a ser el literal D. Vamos con el siguiente. A ver. ¿Qué es lo que me dice? Yo tengo en este caso 3 camiones y yo necesito sacar el vector de la fuerza resultante. El vector A sería como de aquí hacia la izquierda un cuadrito menos 1 y de aquí hacia arriba son 3 cuadritos más 3 menos 1 en I más 3 en J. Vamos con el valor del vector B. El valor del vector B de aquí hacia la derecha mide 2, sería 2 en I. Y te dice que de aquí hacia abajo mide 2, pero como está hacia abajo viene a ser menos 2 en J. Vamos con el valor del vector C. De aquí hacia la derecha se desplaza ¿cuánto? 3. 3 en I. Y de aquí hacia arriba se desplaza 2 en J, o sea, más 2 en J. Ahora, te pide el módulo de la fuerza resultante. Sumemos esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 menos 1, 1. 1 más 3 son 4 en I. El otro, 2 con 2 se va y te quedaría más 3 en J. Recuerda que el módulo de la respuesta en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual, 4 al cuadrado son 16, más 3 al cuadrado, 9. Esto va a ser igual a la raíz de 16 más 9 que te va a dar 25. Y la raíz de 25 es 5. Entonces tu respuesta sería el literal B. Vamos con otro. La figura representa la vista frontal y superior de la tapa del recipiente. Ya. Me dice
Si el radio de la circunferencia de la tapa mide el triple que la altura, si la altura de esto vale x, el radio me dice que vale el triple, sería 3x. Es decir, hasta acá también mide 3x. Quiere decir que el diámetro, ¿cuánto mide? El diámetro mide 6x. Esto vale 6x, esto vale 6x y esto vale x. Te comenta que el perímetro de la tapa es de 56. Tú sabes que el perímetro es la sumatoria de todos sus lados, ¿no es cierto? Entonces sumemos los lados. 6x más 6x son 12x más x son 13x, x sería 14x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 14x va a ser igual a 56, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 56 dividido para 14, que me va a dar a 4. Pero esta es mi respuesta, no. Te pide el perímetro de la circunferencia. Primero, tú sabes que el radio era 3x. Si x vale 4, 4 por 3 son 12. El perímetro de la circunferencia va a ser igual a 2 pi radio. Si es que el radio mide 12, 12 que multiplica por 2, el perímetro de la circunferencia va a ser igual a 24 pi. Y esta es tu respuesta. Vamos con el siguiente. Listo, aquí suelen tener un problema porque siempre que ven algo sombreado quieren calcular el área sombreada. Y te dice aquí, determine el área sin sombrear. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo puedo observar es lo siguiente. Yo puedo observar dos figuras. Por ejemplo, yo aquí puedo observar un triángulo que si se une con este triángulo, ¿qué voy a obtener? Un cuadrado. Pongamos por acá el cuadrado. Me dice que todo el lado, es decir, de aquí hasta acá, mide 10. Entonces, ¿cuánto mide la mitad? 5. Es decir, el lado del cuadrado mide 5. El área sería ¿cuánto? Lado al cuadrado, que 5 al cuadrado es 25. ¿Qué más podemos observar? Podríamos observar que yo tengo aquí la cuarta parte de una circunferencia, ¿no es cierto? Y acá también tengo la cuarta parte de una circunferencia. Quiere decir que yo tengo la mitad de la circunferencia, una semicircunferencia. ¿Cuál es el área de una semicircunferencia? Pi por radio al cuadrado, pero como es semi, dividido para 2. ¿El radio cuánto sería? El radio sería 5, ¿no es cierto? Solamente de aquí hasta acá, mide 5. Si el radio vale 5, te quedaría 5 al cuadrado, 25 pi sobre 2. Que 25 pi sobre 2 es 12,5 pi, ¿no es cierto? Entonces te quedaría como respuesta, va a ser igual. Siempre el área mayor, que sería 25, más el otro sería 12,5 pi. Y esa es tu respuesta, que en este caso sería literal B. Una persona gasta los 3/5 de su salario. Yo no conozco el salario de la persona, entonces sería X. Si gasto los 3/5, ¿cuánto me queda? Al 3, ¿cuánto le falta para llegar a 5? 2. Se llama completar la unidad. Entonces, si me gasté los 3/5, me quedaría los 2/5 de mi sueldo. Ya, de lo que me sobra. D significa multiplicación. Esto era lo que me sobraba, ¿se acuerdan? Gasto la mitad en mensajes. Si gasto la mitad, me quedaría la otra mitad de lo anterior. Y me doy cuenta que mi sueldo me queda $1. 2 con 2 se va. X va a ser igual. Este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 por 1 son 5. ¿Y se acabó? Tu respuesta es el literal A. Pablo juega con sus amigos al tesoro escondido en el estadio y el mapa indica el centro del estadio. Deben caminar consecutivamente. A ver, entonces, un plano cartesiano. Este de aquí va a ser el centro del estadio, ¿de acuerdo? Vamos con otro color. Ya, dice que continúa 120 pasos al oeste. Entonces, el oeste, arriba es norte, esto es sur, esto es oeste y esto es este, ¿no es cierto?
Entonces, hacia el oeste son 120 pasos. Desde aquí hacia el oeste hasta acá son 120 pasos, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Estamos aquí. Ya, 80 pasos al sur. Entonces, de aquí hacia abajo fueron 80 pasos. 60 pasos al este. Desde aquí hacia la derecha fueron 60 pasos. Ya, y 50 pasos más al sur. Entonces, aquí bajaron 50 más. ¿Cuál es la posición final respecto al tesoro? Necesito saber esta posición de aquí, ¿no es cierto? Volvamos al color azul. Entonces, como quiero saber esta posición de aquí, yo me voy a fijar en lo siguiente. Yo sé que a la izquierda me fui ¿cuánto? 120, ¿no es cierto? Me fui 120 hacia la izquierda. Y luego regresé ¿cuánto? 50. Es decir, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto me quedaría? De 50 a 120 sería 70. Ah, no, pero regresé 60, ¿no? Regresé 60. Como regresé 60, aquí está 60. Como regresé 60, me quedarían 60. Como está hacia la derecha, lo que me sobra sería 60n negativo. Porque de aquí se va hacia la izquierda, ¿no? Listo. El otro. Estoy bajando. ¿Cuánto estoy bajando? 80. Y luego bajo otra vez más. ¿Cuánto bajo? 50. Entonces 80 más 50 te va a dar 130. Entonces menos, porque se va hacia abajo, 130J. Y esa es tu respuesta. Menos 60 y menos 160J. Lo que acabamos de encontrar es este vector de aquí. Listo. Vamos con el siguiente. Ya, aquí voy a trabajar con la fórmula de la aceleración. Ustedes saben que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Te está dando como dato la velocidad final. La velocidad final me comenta que es 54 en i menos 16 en j. Esto menos la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 50i menos 4 en j. Y todo esto para el tiempo. El tiempo me comenta que son 2 horas dividido para 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaría esto? 54 menos 50 te va a quedar 4i. Menos 16 más 4 te va a quedar menos 12. Y todo esto dividido para 2. Esto estoy sacando la aceleración de b. Entonces la mitad de 2 es 1, la mitad son 2, la mitad son 6. Me comenta que la aceleración de b en este caso va a ser igual a ¿cuánto? A 2 en i menos 6 en j. Pero, ¿qué te dice el enunciado? La aceleración del vehículo A es la mitad que la de B. Entonces, esta es la aceleración de B. Entonces, para sacar la respuesta que te pide la aceleración del vehículo A, la aceleración del vehículo A va a ser igual a la mitad de esto. ¿La mitad de 2 cuánto es? 1. 1 en i menos la mitad de 3 es 6 en j. Entonces, tu respuesta es el literal D. Listo, vamos con esto. En una mesa de billar hay dos bolas en reposo. Entonces aquí está una bolita y aquí está la otra bolita. Me dice que salen impulsados por una fuerza y forman un ángulo de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a trazar aquí es un triángulo pitagórico y voy a trabajar con las aceleraciones. Me comenta que aquí la aceleración es de 16 y aquí es de 8. Trazando el triángulo pitagórico, esto vale 90, esto vale 60, aquí es que equivale 30, ¿no es cierto? Yo sé que en el ángulo de 90 y 30 siempre va en la mitad del número 16, que sería 8, pero multiplicado por la raíz de 3. Entonces la nueva aceleración que yo tengo es 8 raíz de 3. Me pide la distancia. Tú sabes que la distancia del desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial que multiplica por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Como dice que al principio las bolitas se encuentran en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Y si esto es 0, 0 por t, pues te va a quedar 0, ¿no? Entonces la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración, que es 8 raíz de 3, que multiplica por el tiempo al cuadrado. En este caso el tiempo, ¿cuánto es? 2 segundos. Entonces será por 2 al cuadrado.
2 al cuadrado es 4. 4 dividido para 2 te va a quedar 2. La distancia va a ser igual a 2 que multiplica por 8 raíz de 3. Entonces la distancia va a ser igual a 8 por 2, 16 raíz de 3. Y esa es tu respuesta. Listo. Ahora vamos con el otro. Me dice, guardemos. El padre y el tío de Juan tienen 33 y 24 años respectivamente. Dentro de 6 años, el triple de la edad de Juan. Entonces Juan es X. Dentro de 6 años sería X más 3. El triple de la edad de Juan. 3 veces eso. Dice, será mayor, va a ser mayor a la edad del papá, que es 33, pero como pasaron 3 años para el 1, son 6 años. Como pasaron 6 años para el 1, como pasaron 6 años para el 1, también pasarían los 6 años para el otro. Entonces 3x, me quedaría, rompiendo el paréntesis, 3 que multiplica por x, 3 de x, más 6 por 3 son 18. Esto va a ser mayor que 39, ¿todos de acuerdo? Entonces 3 de x va a ser mayor que 39 menos 18. Entonces 3 de x va a ser mayor que 21. Quiere decir que x va a ser mayor que 7, ¿no? Porque 21 dividido por 3 a 7. X mayor que 7, la primera. La segunda, ¿qué más me dice? Sin embargo, el doble de la edad de Juan. Entonces, Juan dentro de 6 años, el doble de eso me dice. No será mayor, o sea, va a ser menor que la edad del tío dentro de 6 años. Porque recuerden que si pasan los años para el uno, pasan los años para el otro. Me quedaría entonces, ¿cuánto? 2x más 12 va a ser menor que 30. 2x va a ser menor que, este 2 se está sumando, pasaría a restar, va a ser menor que 18. Y x va a ser menor que 9. Porque este 2 está multiplicando, pasa a dividir, 18 para 2 a 9. Entonces tu intervalo debe estar entre 7 y entre 9. Y esa es tu respuesta. Vamos con otro. Lo que voy a sacar aquí es el valor de los vectores. Digamos, el valor del vector A va a ser igual. Trazo un plano cartesiano desde donde nace el vector. Hacia la derecha tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos. 4 en Y. Y hacia abajo 1, 2, 3, menos 3 en J. Saquemos el valor del vector B. Trazo un plano cartesiano. Sería, hacia la derecha son 2 en Y. Y hacia arriba son 2 en J. Como está hacia arriba, es positivo. El valor de C, ¿cómo me quedaría? 1, 2. Sería menos, porque está hacia la izquierda, 2 en Y y hacia arriba, más 1J. El valor de D, trazo el plano cartesiano ahí, ¿cómo me quedaría? Hacia la izquierda sería menos 3 en Y y hacia abajo menos 1 en J. Yo voy a sacar la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo me quedaría? Este 2 con este 2 se va. 4 menos 3 te va a quedar 1 Y, ¿no es cierto? 1 en Y. El otro te va a quedar ¿cómo? Más 1 menos 1 se van. Menos 3 más 2 te queda menos 1 en J. Entonces yo trazo aquí un plano cartesiano y empiezo a dibujar. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría, yo voy a dibujar toda esta respuesta, ¿no? En el eje de las X dice que me desplace 1. Hasta aquí 1. Y en el eje de las Y, menos 1. El punto que choca entre los dos es la parte del vector. Entonces de aquí hacia acá. Porque desde aquí nace el vector, de aquí hacia la derecha conté 1 y acá también 1, ¿no es cierto? Entonces tu respuesta es el literal de. Y vamos con el último. Dice, en el bar de una escuela se vende helado y porciones de pastel. Se ha determinado que la probabilidad de un estudiante consuma helado es de 2/5. Mientras que la probabilidad, esto me interesa, mientras que la probabilidad de que compre una porción de pastel es 3/7. Y la probabilidad que consuma helado y porción de pastel es de 1/8. Determine la probabilidad de que un estudiante, después de haber comido helado, entonces lo que me importa a mí es esto, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a ocupar un aspecto de lo que es teorema de Bayes. Yo voy a colocar arriba lo que es la probabilidad combinada, sería 1/8, sobre, voy a colocar lo que me están preguntando al inicio, consumir helado. Entonces, primero tienes que consumir helado, sobre 2/5. Trabajo extremos con extremos, medios con medios.
1 que multiplica por 5 viene a ser 5. Y 8 que multiplica por 2 son 16. Y esta es tu respuesta. Esta parte de aquí es despreciable porque ya está dentro de la probabilidad combinada. Entonces lo que siempre vas a colocar en la parte de arriba es la combinada, que es 1/8. Y en la parte de abajo lo que te pide, si te pide pastel primero, pones pastel. Si te pide helado primero, pones helado. Entonces tu respuesta es 5/16. Y listo, ¿se acabó?